Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Soy Pascal Beltrán del Río, le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. En esta ocasión me acompañan Paco Sea. Paco, ¿cómo estás, querido Pascal? Compañeros, buenas noches. Paco, ¿cómo estás? Ángel Verdugo. Buenas noches a todos. Humberto Busaquio. Muy buenas noches, compañeros. José Luis Vargas. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, en un par de días, el martes, tendrá lugar la elección número 57, la elección presidencial en la historia de Estados Unidos, y las cosas pues están en el aire entre el presidente Barack Obama, quien busca la reelección, y el republicano Mitt Romney. ¿Qué consecuencias puede tener la elección de uno u otro para México? ¿Qué es lo que está en juego? Ángel Verdugo. Primeramente debo decir que la elección cada 4 años de presidente en Estados Unidos tiene para los mexicanos algo de nostalgia. Y la nostalgia no es que nos vayamos a hace 15, 20 años con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio o la apertura económica, sino que nos vamos hasta 1847. La óptica con la cual juzgamos al sistema político norteamericano y al país entero y al pueblo, muchas veces equivocadamente, de los Estados Unidos, es: nos quitaron la mitad del territorio, los niños héroes, la invasión en el 47. Yo creo que lo que debe decirse de entrada es que debemos empezar a ver las relaciones de los Estados Unidos con una óptica del siglo XXI, primeramente. Segundo, el sistema electoral norteamericano difiere profundamente del nuestro. No es una elección directa. Aun cuando muchas personas lo sepan, debe recalcarse este hecho. Es un sistema que recibe muchas críticas, sin embargo ha pasado la prueba del ácido, más de 200 años, y excepción hecha en 2 casos, uno muy reciente, la elección del hijo del presidente Bush contra Al Gore, el año 2000, sin embargo, repito, ha pasado la prueba del ácido. Hoy yo creo que está en juego mucho más que quién ocupa la presidencia de los Estados Unidos. Siento que como producto, uno de los efectos colaterales o directos de la gran crisis que ha sufrido el mundo y que se inicia en septiembre del 2007 con la quiebra de Lehman Brothers, es que el famoso New Deal, ese arreglo social que data de la época del presidente Franklin Delano Roosevelt, prácticamente ha llegado a su fin. Si los Estados Unidos se verán obligados, al margen de quién ocupe la Casa Blanca a partir de enero del 2013, a enfrentar ese problema estructural. Los Estados Unidos tienen que construir un nuevo arreglo gubernamental que enfrente una serie de problemas estructurales, un altísimo déficit en su operación, una deuda pública que ya supera el 100% de su Producto Interno Bruto, un sistema fiscal atrasado que no está a la altura de la modernidad que una economía de ese tamaño genera, entre muchísimas otras cosas. ¿Qué permanece ahí? La responsabilidad político-militar de los Estados Unidos en el mundo, su posición estratégica para dirimir ciertos conflictos, donde él encabeza la solución al frente de las viejas democracias europeas. Y así llegamos al enfrentamiento de 2 políticos muy diferentes entre sí. Obama, presidente en funciones, formado en los corredores de ese viejo gangsterismo sindical de la ciudad de Chicago. O sea, él es fruto prácticamente de esa manera de hacer política, quizá... La maquinaria le dicen. La maquinaria le dicen, sí, ¿no? The machinery. Uh-huh. Entonces, yo creo que ese origen lo marca a Obama en cuanto a un fuerte contenido social, criticarían o dirían algunos, pero también a privilegiar la política, el discurso. Romney, por el contrario, un distinguido y alto miembro de los mormones, de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, un hombre que fue pastor, forma parte del núcleo más cerrado que maneja la Iglesia mormona en los Estados Unidos, y un empresario exitoso de acuerdo a cualquier medición que se quiera tomar. Un hombre que su historia empresarial, los éxitos personales y en la empresa donde trabajó, Bain Capital, que todavía existe,
tenemos entonces así dos visiones totalmente enfrentadas. Un empresario que tiene una historia de la viva práctica del capitalismo, de una empresa que no funciona, hacerla pedazos, vender los pedazos que no tienen sentido desde la lógica empresarial y fortalecer donde hay potencial para crecer y obtener utilidades. Evidentemente, eso ha sido muy criticado. Sin embargo, entre el pueblo norteamericano, lo masivo, ese es el modelo que tiene, ese es el paradigma que respeta y glorifica el pueblo norteamericano. Obama se encuentra ante una situación indeseable. Quizás sus estrategas pensaban que en un principio de calle, como diríamos en México, iba a ganar. Recordemos que a Mitt Romney lo descarrilaron los bautistas, los radicales religiosos, hace 4 años, cuando sacaron su religión como una especie de estigma. Hoy Romney se ha manejado de manera muy inteligente y con una jugada habilísima de seleccionar al radical entre los radicales, el señor Ryan, que es el que quieren hablar de radicalismo con él, vayan con Ryan. Yo soy un centrista, yo soy un moderado, como lo probó de manera fehaciente en Massachusetts cuando fue gobernador. Termino diciendo lo siguiente. No obstante que hay una o dos encuestas que dan como claro victorioso a Obama, yo diría que la moneda está en el aire, va a ser una elección muy cerrada y esto es una opinión personal, yo creo que para México es mejor Romney como presidente o al frente de la presidencia. La historia demuestra que desde el siglo XIX, los demócratas son los que nos han causado más daño y los grandes cambios, los grandes saltos en la historia de la modernización en México ha sido con republicanos y prueba es la apertura económica y el tratado con Bush padre. Pepe, buen día. ¿Por qué debe importarnos esta elección como mexicanos? Bueno, yo creo que la relación privilegiada que existe entre los dos países lo justifica plenamente. Es el principal destino de las exportaciones mexicanas, pero México en los últimos años vuelve a convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos. Desde 2007 avanza de manera importante y recupera terreno frente a China. Y sin embargo, a pesar de incluso de la latinoamericanización de Estados Unidos, es de llamar la atención que el tema México prácticamente ha estado ausente de esta campaña electoral. Ha figurado en el segundo debate, sobre todo, digamos, como problema cuando se refieren al país por asuntos de migración, el no haber sacado el acuerdo, por el asunto de Rápido y Furioso, que fue un escándalo que trató de explotar Romney contra Obama, pero la verdad es que México ha sido, y en general Latinoamérica, a diferencia, salvo un comentario de Romney precisamente en el tercer debate, donde señala que Latinoamérica es una tierra de oportunidades. Del tamaño de Europa, ¿no? Del tamaño de China. De China, perdón. Dice, entonces, pero fuera de esto, digamos que francamente fue el gran olvidado de este debate. No así China. A pesar de que México está ya rivalizando con China en términos de la importancia estratégica, económica, incluso laboral. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Sí. Y el asunto es, francamente, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y pareciera que hay, digamos, una dicotomía o un divorcio, en este caso, entre la percepción y la realidad. La percepción de los votantes norteamericanos no corresponde con la importancia, la trascendencia y el impacto de su relación con el vecino del sur. Y uno tratando de buscar alguna hipótesis de por qué esta disonancia, esta diferencia, pareciera que los norteamericanos, el electorado, no estoy hablando de los líderes, no consideran esta clase de asuntos como temas hasta que, pienso en el caso de China, los ven como una amenaza. Quizá como a México no lo ven como una amenaza, a diferencia de Medio Oriente o a diferencia de China, hace que no lo estén considerando, digamos, dentro de los, marcos de referencia bastante localistas, bastante, perdón por la palabra, pero bastante aldeanos.
de muchos de los electores norteamericanos, principalmente de los estados del centro y del sur. Pero creo que en definitiva esa diferencia entre la percepción y la realidad es una cuestión que nos hace pensar que a veces, como en esta campaña, los temas importantes, no habría duda que lo es, no son los que le están interesando al electorado. Paco Sea, imposible decir a 2 días de las elecciones quién va a ganar, pero si lo pusiéramos en términos de conveniencia, ya decía Ángel Verdugo que a él le parece que Romney haría un mejor gobierno, sería más conveniente. ¿Tú qué crees? ¿Quién podría ser más conveniente para México? Yo creo que primero que nada debemos de dejar la ingenuidad. Aquí, como somos mexicanos, siempre pensamos que le somos muy importante al pueblo norteamericano y a los presidentes de los Estados Unidos y les importamos verdaderamente un bledo. Son capaces de decir lo que sea en una campaña con tal de ganar votos, porque son políticos, y son políticos igual que en cualquier lugar y en cualquier planeta. Entonces ellos son capaces verdaderamente de prometer lo que sea con tal de ganar la elección. Eso en primer lugar, y eso es lo primero que debemos de tomar en cuenta. En segundo lugar, hay que recordar cuando a veces políticos mexicanos expresaron su conveniencia de que ganara uno u otro presidente. En el caso de López Portillo expresó que sería muy bueno que ganara Carter y nos fue con Reagan del diablo, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. El asunto de que estén muy pegados es peligroso también. Hay que recordar a este hombre que fue el gran gurú de las encuestas, John Sogby, que tiene su matriz en Nueva York, y cómo se equivocó también en la elección, en la última que participó George W. Bush con Al Gore. Se equivocó de forma muy importante y muchos se fueron en banda. Y eso también hay que tenerlo en cuenta para emitir cualquier opinión. Desde nuestro punto de vista, desde los mexicanos, yo creo que el mejor estudio de cómo nos comportamos los mexicanos y cuál es nuestra conveniencia frente a los Estados Unidos lo hizo Jeffrey Davidow en este libro de El oso y el puercoespín. Ahí de verdad hace un análisis muy detallado de nuestra clase política, de nosotros mismos como pueblo y de cómo nos duele esto que estaba diciendo Pepe, de que no hemos sido tema en la campaña. Pues a ver, no vamos a ser tema en la campaña porque a los Estados Unidos les importamos en el momento en que nos convertimos en una amenaza, mientras aquí nos estemos matando y los muertos, sea la mayor parte de los muertos sea del Río Bravo para acá, le importa un bledo exactamente lo que pase. Y hay que tomar en cuenta que ¿qué presidente norteamericano nos conviene más? El que maneje mejor la economía, el que pueda paliar de alguna forma el gran déficit que tienen, que es algo que de verdad debe de ser una alerta roja para todo el mundo, que tronó en parte con Barack Obama, y quien maneje mejor la economía, y me parece que es más responsable Romney, aunque en lo particular me cae muy gordo, porque hay que decir que el compañero Barack Obama, el negrito bailarín, me parece que es maravilloso, fantástico, y tiene un gran charm, y baja las escaleras del Air Force One corriendo, y bueno, pero me parece que sí tiene algunos visos de irresponsabilidad en el manejo del gasto, y ha prometido también es que va a haber una reforma migratoria. Le importa un bledo la reforma migratoria, siempre y cuando él pueda quedarse con la presidencia de los Estados Unidos. ¿Quién nos conviene? El que mejor maneje la economía, porque eso sí, es algo que a nosotros se nos refleja, tanto en las compras, tanto en las exportaciones que hacemos, como también en muchas de las variables económicas que tienen nuestro país, que dependen directamente de los Estados Unidos, ¿no? Humberto Musacchio. Bueno, empiezo expresando mi profunda y cabal discrepancia con algo que dijo Ángel. Yo creo que los mexicanos tenemos muchas razones. Eso es bueno para sentar las bases del programa. Tenemos muchas razones para guardar y cultivar un rencor histórico con Estados Unidos. Me parece que ningún país puede agradecer que le quiten la mitad de su territorio. Yo no veo por qué tengamos que olvidar eso. Me parece que ese despojo está en la conciencia de los mexicanos. Hemos sufrido cientos de agresiones de Estados Unidos de todo tipo, algunas armadas, otras no. Estamos sometidos a una presión constante. Los gobernantes débiles han optado tradicionalmente por convertirse en sirvientes de Washington y no en pares del presidente de Estados Unidos. En agentes del imperialismo. Agentes del imperialismo. No, yo creo que estos son hechos históricos que están muy metidos en la conciencia de la gente. Me interesa también abundar en el asunto del sistema electoral estadounidense, porque contra lo que podría creerse, no es el voto popular el que elige al presidente de Estados Unidos, es el voto de los grandes electores. Una elección indirecta. Y además es una elección indirecta con sus asegúnes, porque las elecciones primarias en un estado le dan todo al partido ganador. Todos los votos de los grandes electores se van para el partido ganador.
Me parece que eso está lejos de ser el ideal democrático que nos exportan. Ellos imponen una forma de democracia en Latinoamérica que no practican. Ahora, yo estoy de acuerdo en que tenemos que convivir. Nos tocó tener 3.000 kilómetros de frontera con ellos. Tenemos cerca del 90% de nuestro comercio exterior con Estados Unidos. 84 importaciones y exportaciones. Viven 11,5, 12 millones de nacidos en México, en Estados Unidos, y con sus hijos y nietos, pues yo creo que andan cerca de los 40 millones. Hay intercambio cultural de todo tipo, porque Estados Unidos, hay que decirlo, no es un pueblo bárbaro de ninguna manera. Tiene grandes creadores, grandes artistas, grandes científicos, y nos beneficia tener ese intercambio, y a ellos los beneficia también tenerlo. Tenemos pues una realidad ante la cual me parece que nuestros gobernantes deberían actuar con cautela, como es todo trato con alguien más fuerte, pero con más dignidad. No es posible que mientras aquí nos estamos matando literalmente 60,000, 80,000 muertos en este sexenio, para evitar que en Estados Unidos consuman drogas. Eso me parece absolutamente absurdo, inaceptable. El costo de esta guerra, de la llamada guerra contra el narcotráfico, ha sido altísimo en términos de la economía popular. Tenemos que pagar más impuestos por gasolina, más impuestos por todo, para matarnos entre nosotros y que no lleguen tantas drogas a Estados Unidos, aunque siga aumentando la cantidad de drogas que se exportan. En fin, me parece que México necesita gobernantes que tengan algún sentido de la dignidad en el intercambio con Estados Unidos, que es un intercambio necesario, indispensable, insoslayable, porque aquí nos tocó vivir. Gracias, Humberto. José Luis, cada 12 años coincide una elección en el mismo año en Estados Unidos y en México. Habrá probablemente un hombre nuevo en la Casa Blanca, en todo caso un nuevo gobierno y un nuevo gobierno en México. ¿Cómo debiera comenzar esta relación, en tu opinión? Bueno, yo creo que eso favorece al presidente entrante mexicano, no sabemos al norteamericano porque puede, como bien dice, ser el mismo, pero creo que siempre que empieza una gestión gubernamental, eso permite, digamos, empezar de cero las relaciones. Yo aquí lo que creo es que en ese sentido tenemos mucho que hacer, toda vez que en los últimos 6 años ha habido, desde mi punto de vista, un entreguismo total al gobierno norteamericano. Y hay que entender una cosa relacionada con lo que aquí se acaba de decir en torno a las elecciones. Es decir, para poder entender a las elecciones norteamericanas hay que entender cómo los norteamericanos piensan. Es decir, que es una cosmovisión viéndose a ellos mismos. Y para eso yo invito a leer el libro famoso de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, porque ese libro lo que nos refleja hace casi 200 años es, si uno lo lee, uno entiende cómo va a votar el electorado, es decir, viendo sus intereses, viendo el mundo como si solo existieran ellos. Y eso es importante, ¿por qué? Porque llámese demócratas o republicanos, los norteamericanos piensan para ellos. Y esa es la falsa expectativa que nos han vendido, que si demócratas ganan, demócratas van a hacer que vean más por los intereses de otros países. No es cierto. ¿Piensas que, grosso modo, el resultado será el mismo, gane quien gane? Yo creo que será similar, pero que lo que tenemos, ahora sí viendo desde el lado mexicano, sí, es restablecer las relaciones para que no sea una relación de entreguismo. Este sexenio se ha caracterizado por entregarles absolutamente toda la información de inteligencia, de seguridad, a cambio de cacahuates, es decir, a cambio de muy pocas cosas sustantivas, a cambio de iniciativa Mérida, que han sido, la verdad, para los norteamericanos es muy poco respecto a lo que ellos les representa, y como se dijo aquí, es decir, donde el principal consumidor de droga del mundo sigue consumiendo en cantidades mayúsculas. Es que quizá uno de los mitos es seguir pensando que las relaciones entre México y Estados Unidos, con la complejidad que tienen, dependan o tengan que ver necesariamente, o sea, un papel decisivo, los gobiernos y los estados. Cuando creo que en buena medida las relaciones entre los dos países las hacen tendencias mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, la latinoamericanización que estaba sufriendo demográficamente Estados Unidos, el incremento de los precios del petróleo, por ejemplo, que hace que mientras más traigan la producción hacia países de América Latina y en particular México, o el salario que se incrementa en China, todas esas cosas tan, digamos, de tendencias macro, hace
pues que sí, que el resultado de quién de los dos gane quizás sea bastante más irrelevante. Y entonces quien esté haciendo las relaciones internacionales de ese país en relación con México, sean por ejemplo los empresarios. Veía a unos académicos de universidades de ciudades fronterizas de Estados Unidos y lo que me comentaban era que en los últimos tiempos quien estaba, digamos, tomando la batuta para hacer las relaciones con México y las ciudades vecinas habían sido los empresarios que se dieron cuenta que ahí es donde está su mercado. Pasa por mucho más que por la política esta relación entre México y Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa, regresamos para conversar sobre otros temas de interés público aquí en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas y el caso del asesinato de José Eduardo, el hijo de Humberto Moreira, ex líder nacional del PRI, resurge en un nuevo contexto. Tras las acusaciones de que se trató de una venganza en el narcotráfico y de que el crimen organizado está vinculado con la industria carbonífera de Coahuila, el secretario de Gobernación Alejandro Poré y el ex secretario del Trabajo Javier Lozano confirmaron que sabían que el narco estaba metido en las minas y el gobierno federal está haciendo una investigación al respecto desde hace varios meses. La pregunta es cómo pudo haberse metido de esta manera el crimen organizado en esta industria y si nadie se dio cuenta, Paco Sea. Pues bueno, según lo que han dicho las autoridades, ya se dieron cuenta todos. A mí, desde hace rato. Pero desde hace mucho tiempo. A mí me ¿Por parece, qué no habían hecho nada al respecto? Esa tendría que ser la pregunta. Yo, además de todo, no entiendo. De verdad, me causa una duda muy importante que ahora, después de que hace estas revelaciones, Poiré, como tú lo has dicho, lo dice también Javier Lozano, no, es que ya lo sabíamos, estábamos haciendo una investigación desde hace mucho tiempo. Bueno, pues ¿qué? Estamos hablando del caso del eslabón perdido, estamos hablando de encontrar a la Atlántida. No me parece que sea tan complejo encontrar un nexo entre el crimen organizado y las minas de carbón. Ahora, no es una industria sencilla, digamos, no es una industria que no llame la atención. No, en principio, además de todo, si nos vamos para atrás y nos vamos desde los episodios que hemos tenido de accidentes en minas de carbón, los pocitos. De los famosos pocitos, en donde además de todo se supone que la Secretaría del Trabajo había sido pues muy puntual en estar haciendo revisiones, que a mí más bien me parece que es parte de las omisiones de siempre de la Secretaría del Trabajo en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo es posible que hasta el momento digan, sí, ya estábamos enterados? Caray, pues ¿cuándo van a empezar a actuar? O sea, ya están enterados, pues ya se van. ¿Cuándo pensaban decirnos? A lo mejor le van a dar una carta a Enrique Peña, ¿no? Oiga, investigue esto, por piedad. Ahí le encargo. Ahí le dejo esto en el cajón. O sea, es que las declaraciones, aunque me parece algo que es muy grave, pero las declaraciones de nuestras autoridades de verdad mueven a la risa. O sea, es de verdad increíble. Si no fuera tragedia, movería a risa, sí, efectivamente. Pero es gravísimo. Pepe. No, totalmente de acuerdo con Paco. Y a mí lo que realmente me tiene muy impactado de las denuncias, de las revelaciones que estamos viviendo en relación con Coahuila, en relación con los señalamientos de narcoempresarios involucrados o señalados como responsables del asesinato del expresidente del PRI, es que... Del hijo, del expresidente del PRI, es que, francamente, esto cuestiona la imagen que teníamos del crimen organizado como esa serie de gentes que están en la lista de los narcos más buscados, una serie de forajidos identificados, hasta creo que una treintena, de los cuales ya llevan 20 y tantos, y que están, digamos, fuera, al margen de la sociedad, que hay que buscarlos, perseguirlos, y que son los responsables de traer la droga de por allá, de América Latina, hacer el trasiego en México, llevarla a Estados Unidos y además llenar de violencia y de homicidios en el país. Creo que esto cuestiona esa imagen del crimen organizado, porque lo que nos están diciendo es que las fronteras entre las actividades productivas ilícitas de la economía mexicana no son tan claras, o ya se borraron, como dices, o están llenas de grises, y la vinculación de los narcos en las actividades productivas, en este caso en las minas de carbón, pues también son bastante, digamos, frágiles y bastante borrosas. Yo creo que este es, junto con los datos que salieron
respecto de adicciones, dos de los elementos que hoy están contribuyendo a cuestionar más las premisas sobre las que se construyó la estrategia de seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico de este gobierno. A ver, Paco, tú quieres hacer Y además, hacer una acotación a lo que está diciendo Pepe. Hoy en día los narcotraficantes cada día se están mimetizando más con los altos estratos de la sociedad. Hay que recordar al famoso ingeniero que lo agarraron en Bosques de las Lomas con unos pants Abercrombie, que estaba perfectamente bien vestido, que salía a trabajar de traje, que salía en un buen automóvil. Ya no hay que buscar a los narcotraficantes vestidos de botas y con la AK-47 colgada en la espalda, o bueno, un M30, porque la AK-47 usted le tiene mucho cariño, maestro Musacchio, pero de verdad que sea... Kalashnikov. La Kalashnikov. Pero verdaderamente hay que buscarlos en otros lugares y en otros estratos de la sociedad, y hay que tener mucho cuidado, porque hay que ver hasta dónde está permeando el dinero del narco en empresas lícitas. Ahora, Ángel, yo me hago una pregunta. Se habla, las versiones periodísticas son de que eran ganancias, en el caso del carbón de Coahuila, de 6 millones de pesos a la semana. No parece que frente a las ganancias del narcotráfico esto sea muy apetitoso, ¿no? Bien, lo primero que quiero decir antes de pasar al punto que señalas es, esto del conocimiento de las narcominas o de esta actividad ligada con el crimen organizado, me recordó a mí aquel éxito de la santanera de la BOA. Ya los ingenieros lo saben, ya Alejandro Poiré lo sabe. Es decir, todo el mundo sabía, era como la BOA, pues, ¿no? El gran éxito de la santanera. Yo creo que esto exhibe, por una parte, la frivolidad y la poca seriedad de una buena parte de los integrantes del equipo del primer círculo del presidente Calderón. Vayamos a lo que señalas. Se han de acordar que hace unos 4 o 5 programas aquí señalamos que había también que buscar en esos sectores de la clase media acomodada y clase alta una complicidad con las personas que se dedican a este tipo de actividades, donde su característica, además de lo ilícito, de la violencia, es el exceso en flujo de efectivo. El flujo de efectivo hoy, con las medidas apenas ligeras que ha establecido el sistema financiero mexicano, es muy difícil incorporar al sistema bancario cantidades importantes de dólares. Entonces, es evidente que se requiere la legalidad que da una actividad productiva. ¿Y esta podría servir? Y esta lavandería, es digamos, naturalita una, pero hay muchas. Sí. De repente vemos una profusión de restaurantes de lujo en muchísimas ciudades del país, por ejemplo. Todos. Inmobiliaria, construcción. Inversión inmobiliaria, grandes edificios. Es decir, pero llega un momento en que el flujo de efectivo continúa increciendo, entonces andan buscando actividades, entonces ahí la cantidad no importa. No importa. Es decir, lo que importa es buscar colocar eso, y siempre habrá un clase mediero o un poquito arriba de un clase mediero para, por una módica comisión, mantener su estatus, su posición como empresario en una actividad de este tipo. Entonces yo creo que no se requería un conjunto de un talento humano o un acervo de talento humano como el que se requirió para enviar la sonda Curiosity a Marte para descubrir. Si lo sabía Lozano, si lo sabía Poiré, pues no se requieren muchas neuronas para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no actuaron? Sí. Hay que consultar a la Sonora Santanera, fíjate, para eso. ¿Qué te parece a ti? ¿Por qué no habían actuado si dicen ahora que sabían? Bueno, mira, antes que nada, yo diría que creo que en la historia moderna del país hace mucho que no teníamos a alguien que ocupara una cartera tan importante como la Secretaría de Gobernación, que le hiciera, digamos, de una manera tan superficial y con tanta ineptitud como Alejandro, y frívolo como Alejandro Poiré. A mí me parece verdaderamente escandalizante esas declaraciones, primera porque no le estábamos haciendo un examen para ver si sabía o no sabía. Es decir, le estaban preguntando de hechos consumados, es decir, un asesinato, una serie de cuestiones que están haciendo que un Estado en particular, igual que muchos del país, esté en estado de putrefacción. Y creo que ahí lo que teníamos que escuchar era cómo se aplica la ley, cómo se previene ese tipo de acciones y no si sabía o no sabía. Y paso a esa parte superficial porque me parece, además de una falta de tacto total, que después de decir esa declaración diga, aproveche para hacer su comercial de lo bien que ha hecho el gobierno el combate contra el crimen organizado. Es decir, me parece una cuestión que, oiga, es de una falta de tacto y sensibilidad. Y yendo a lo sustantivo,
Yo creo que esto que está sucediendo es algo que no es solo en las minas, es decir, tenemos, por ejemplo, el tema del robo de combustible, donde el sector criminal organizado está operando eso y no se puede combatir. Tenemos el tema de trata de personas, es decir, es una cuestión que cuando se sirve una cerveza ya rebasó el vaso y está bordeándose para todo. La espuma está bordeando para todos lados. Y ahí insisto, yo creo que el primer deber de las nuevas autoridades va a ser cómo empezar, obviamente, con la estrategia de fondo, pero también con una cuestión de percepción, de que no nos parezca tan simplista, tan superficial y tan poco respeto a los ciudadanos las apreciaciones del poder público respecto a temas tan sensibles. Humberto Musacchio. Para fines de legitimación, todo gobierno trata de pintar una raya entre los buenos y los malos. Y me parece que esto se ha hecho de manera sistemática en el presente sexenio. Sin embargo, es evidente que el narcotráfico que maneja tanto dinero, pues no puede ser ajeno a muy diversas actividades. Ya se mencionó aquí la construcción, la minería, el tráfico de personas. En fin, hay una gran cantidad de actividades lícitas e ilícitas donde están metidos los grandes capitales del crimen. Y no ocurre solo en México, también hay que decirlo. En Suiza, por ejemplo, la muy decente Suiza, pues grandes depósitos pues, provienen de criminales nazis, de presidentes latinoamericanos, dictadores latinoamericanos, africanos, y muy probablemente de narcos mexicanos también, claro. Así, de políticos mexicanos, bueno, eso es viejo también. El asunto es que no hay pues una línea divisoria y me parece que eso es lo que tiene que entender cualquier gobierno, que tiene que atacar en todos los frentes, que no puede permitir que, por ejemplo, los grandes consorcios mineros se conviertan en lavadores del narco, ni puede tampoco hacer caso omiso de estas señales que le están mandando. O actúa, porque en gran medida el asunto de los ductos petroleros es escandaloso. Son pipas y pipas que diariamente saquean la riqueza petrolera de México para beneficio de esos delincuentes. Y eso no se puede hacer sin complicidad con las fuerzas policíacas, con los grupos de inteligencia. Y con quien te compra y los trabajadores también. Con quien compra la gasolina, con los trabajadores, con el sindicato y con todo el mundo. Yo creo que por ahí hay que empezar. No se puede establecer una línea divisoria entre los buenos y los malos, y a partir de ahí tiene que elaborar toda su estrategia el próximo gobierno. Ángel Verdugo. Muy rápidamente quisiera agregar a lo que planteó José Luis de una mafia que se ha incorporado al panorama mexicano en los últimos años y prácticamente nadie habla de ella. La famosa mafia coreana que ha comprado bodegas en Tepito y son uno de los instrumentos o pilar fundamental hoy de la introducción de mucha mercancía de contrabando. Todo el mundo sabe, todo el mundo que en tal calle ahí en la colonia Morelos, y nadie hace absolutamente nada. Es decir, cobran visos de legitimación este tipo de grupos, y lo único que logran es que se añade a la checklist, a ver, hay que ir con tal, bueno, con la mafia coreana hay que ir. Eso es lo único que sucede con estos, pero operan en una total y franca impunidad. Pascal, aquí otras dos cosas que me gustaría comentar. Primero, respeto mucho el dolor de Humberto Moreira, ¿no? Lo hemos visto verdaderamente muy de dolido. hecho, Paco, estos datos surgen de una entrevista periodística. Claro, pero yo nada más le quiero hacer una pregunta a Humberto Moreira. Si hubiera hecho esta denuncia antes y si hubiera actuado en contra de estos empresarios antes, ¿su hijo no estaría muerto? Porque fue gobernador de la entidad mucho tiempo. Entonces, si esto tiene tiempo, entonces, ¿por qué no hizo la denuncia antes? Sé que es fuerte, ¿no? Pero pues era también pero era parte de su responsabilidad, claro. ¿No? Ahora, ya cuando matan a su hijo, se hace esta denuncia, me cuesta mucho trabajo. Y cuando el pleito con el hermano parece que es exactamente, cuando además esto está arreciando de forma muy importante. Pepe, buen día. A mí, francamente, lo que me preocupa, lo que me parece más destacable del caso del hijo de Moreira, son desde luego las implicaciones. Es posible, no quiero sonar aventurado, pero que el caso del hijo de Moreira sí vaya a implicar un antes y un después en la estrategia de la lucha contra el crimen organizado y la guerra contra las drogas en el futuro gobierno. Porque nos está dejando muy claro que la forma como se concebía, lo que significaba el crimen en los últimos 6 años, no tiene nada que ver como en la realidad
está operando y cómo se está manejando la criminalidad y el delito, y sobre todo el punto donde se encuentra dentro de la propia sociedad. Es evidente. Está imbricado con el mundo legal, este es el asunto, ¿no? Efectivamente. Y eso sí implica una revisión de la estrategia de los últimos 6 años y, por supuesto, un cambio en el enfoque, porque como venimos, no vamos a lograr tener ninguna efectividad. José Luis, déjenme decir una cosa. Yo no coincido mucho, Paco, con este comentario, porque independientemente de que se trate de Humberto Moreira, que sabemos que tiene muchos santitos que le cuelguen y por eso salió como salió de la política, pero yo creo que aquí es un problema que no solo de un gobernador o de un exgobernador, es decir, la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, lo ha manifestado, es decir, un gobernador, ¿para qué llega al poder? Pues llega al poder para poder hacer cosas en su entidad que mejoren, es decir, cuestiones que tienen que ver más con el desarrollo local y urbano, que estar en medio de una guerra en la cual nos metieron a todos. Y entonces en la CONAGO se ha hablado de este tema de una manera muy seria en el Sistema Nacional de Seguridad, se ha discutido este tema para decir, bueno, estados que no tenían problemas y de pronto empezamos a ver una contaminación. Es decir, recuerden ustedes cómo el problema del narcotráfico, donde los primeros momentos que surge con una efervescencia es en Tamaulipas y en Michoacán, y cómo de Tamaulipas Sinaloa, de pronto ya está, y en Sinaloa, y cómo de pronto ya a los pocos meses ya estaba, o a los pocos años ya estaba en Nuevo León. Y en Nuevo León decían las autoridades, bueno, ¿y nosotros qué hemos hecho para...? Bueno, pues no, es que simplemente hay una colindancia y luego ahora está en Veracruz. Entonces, a lo único que yo voy es muy difícil como gobernador poder tomar medidas cuando es una legislación y es una materia que finalmente se ha federalizado. Pero, José Luis, yo nada más hacía la pregunta, y lo que pasa es que tampoco puede hacer ahorita nada haciendo la denuncia. ¿Por qué no lo hizo antes? Yo nada más es la pregunta. O al menos por los canales confidenciales correspondientes, ¿no? Y si eso hubiera ayudado a que su hijo no esté muerto el día de hoy, porque creo que es también una intención de curarse un poquito en salud y que también le quiere atizar al hermano fuerte, ¿no? Inevitable también que hemos mencionado a Poiré y a Javier Lozano, pero también el gobernador Moreira, el actual gobernador, también quiere cargar calor. Dijo que estaba al tanto de estas actividades. Y además yo sé que tienen las manos atadas en muchas cosas. Yo nada más estaba preguntándome si dejamos un poquito pues el estar fingiendo y hacemos las denuncias claramente y en su momento, ¿no? Muy bien, pues vamos a una pausa, no se vaya, estamos en Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas y como dio a conocer el periódico Excelsior el lunes pasado, el PAN, PRD y el Movimiento Ciudadano conformaron un frente en contra del PRI en el Congreso de la Unión para obligarlo a no congelar la reforma laboral enviada por el presidente Felipe Calderón. El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, asegura que esa supuesta alianza legislativa de contrapeso pues no va a aguantar mucho, pero yo le pregunto al panel qué panorama se vislumbra en el Congreso y si creen ustedes que las alianzas entre los partidos serán temporales por temas o habrá mejores negociaciones. Pepe, buen día. Bueno, en el caso específico de esta alianza PAN-PRD que se ha venido, digamos, ensayando en distintos momentos en los últimos meses desde que se dio la declaración del triunfo de Peña Nieto, a mí me da la impresión, lo que yo estoy leyendo, es que es, digamos que, el reflejo de la crisis de los liderazgos y de los caudillos que tuvieron y dominaron el panorama de estos dos partidos en la última década. Hay que recordar que los grandes perdedores de esta elección, a pesar de que, por ejemplo, Andrés Manuel hizo tuvo un buen resultado, pero es su segunda derrota, así como el otro gran perdedor en el PAN fue el presidente Calderón. Creo que estas derrotas lo que dejaron fue a una, digamos, nueva generación de políticos en ambos partidos que están buscando sacudirse esos liderazgos que fueron derrotados y abrir nuevos espacios para hacer política. Creo que están buscando identidad y creo que están tratando de ensayar cómo generar espacios para poder
digamos, sacudirse, repito, la forma en la que sus liderazgos se los habían venido impidiendo y obstruyendo. Es decir, tú no lo ves en la coyuntura, tanto en la coyuntura de la reforma laboral, ni siquiera de las negociaciones de más largo aliento en el Congreso, sino situaciones internas de las fuerzas que ahora conforman este TUCOP, como se le ha dado en llamar. Sin duda. Creo que no es nuevo, que es un asunto que comenzó desde el día después de la toma de posesión de la elección de julio pasado, y creo que responde a eso. Ahora, es un asunto complicado, porque en el fondo lo que están discutiendo internamente estos partidos, tanto PAN como PRD, es problemas de identidad. Y los problemas de identidad entre dos fuerzas que tienen muchas cosas diferentes entre sí, que son el agua y el aceite en muchos aspectos, sobre todo los tienen que ver con asuntos económicos, como lo vimos ya en la reforma laboral. Vaya, la reforma laboral no se está diciendo tanto, pero salió primero por un frente PRI, PAN, y luego por la parte sindical de transparencia y democracia sale o está siendo impulsada por PRD y por PAN. Creo que al final esta búsqueda de resolverlo, en lo que va a colocar al PAN es hacer más bien un fiel de la balanza cuando se trata de votaciones con el PRI y con el PRD, según los temas. Humberto Busaquio. Yo platiqué en otro programa aquí que el dirigente del PAN me confió que las alianzas en lo político van a ser con el PRD y en lo económico con el PAN, con el PRI. Entonces me parece que ha obrado con consecuencia, pues, en este caso. Ahora, lo que a mí me parece peligrosísimo, ya lo he dicho en varios tonos y le va a tener un costo muy alto al PRD, es esto de abrirle la puerta al Estado para que tenga más injerencia en la vida interna de los sindicatos. Hay convenios signados con la OIT que garantizan que obligan al gobierno a garantizar la independencia de los sindicatos. Esto nunca se ha obedecido totalmente porque siempre ha habido una política de beneficiar a las dirigencias favorables, antes a los gobiernos priistas y ahora al orden en general. Pero el asunto es ese, están abriéndole la puerta a una mayor injerencia en los sindicatos y al rato yo creo que el gobierno va a decidir quiénes son los líderes, que de alguna manera ya lo hace a través de los órganos tripartitos, pero para allá vamos. Paco Sea. Bueno, aquí primero hay que hacer muchos análisis, ¿no? Que se haga una alianza o no en contra de un partido político determinado por un tema no me parece nada que sea normal. Creo que se presenta en muchos países del mundo y es finalmente parte del juego democrático. Preocupante quizá es como la geografía política de este país, por lo menos, se ha borrado totalmente, ¿no? Porque ya quien me pueda explicar realmente qué es la izquierda o cuáles son las izquierdas, pues de verdad hay que darle un premio, porque no lo puedo entender. Pregúntale a Ángel Verdugo. Él sabe bien. Ahorita se lo voy a preguntar. Y que me diga qué es la derecha y dónde está el centro y cuál es el centro izquierda, cuál es el centro derecha. Creo que esa diferencia se ha borrado total y absolutamente. Lo que estamos teniendo también es el juego de siempre y es lo que me preocupa. Vamos a ver cómo le damos en la torre al que está en Los Pinos para que no se quede no más que 6 años, ¿no? Y eso es lo más claro y eso es a lo que están jugando en este momento. Y creo que vamos a tener esta conducta, desgraciadamente, durante todo el sexenio. También es un asunto de aritmética muy clara, ¿no? Mientras el PRI en la Cámara de Diputados tenga al Partido Verde, pues se puede aliar el PRD con el PAN. No les dan los votos. Pues que no les dan los votos. Entonces, si es ¿cuál es el sentido de la alianza? ¿No? Que el compañero, chiquito, el maestro Gustavo Enrique Madero, pueda salir en los medios. Yo no lo entiendo de verdad. Si no va a haber una consecuencia práctica, si realmente los votos no le dan, pues bueno, puedes tú estar unido con quien te dé tu gana, que si las matemáticas no te dan y no te favorecen, ¿qué? No va a pasar absolutamente nada. La reforma laboral, pues bueno, ya lo dijo Manlio Fabio Beltrán, está congelada, ¿eh? Digan lo que digan, que es urgente, como decía Pepe Buendía y además como lo escribió en su momento, no es urgente, es urgentísima, pero es urgentísima hace 15 años. Eso no le quita el carácter de urgente, pero en la realidad de las cosas es que la mezquindad de nuestros políticos y de los partidos políticos queda otra vez manifiesta. Son los intereses de grupos, son los intereses de los partidos lo que está prevaleciendo y no la necesidad urgente de sacar una reforma laboral. Ángel Verdugo. Corre un refrán por ahí que dice que un mexicano que ve más allá de las 72 horas es un traidor a la patria.
Yo creo que estos Zambrano, los Barbosa, Madero el muy pequeño, Lozano, Cordero y todo este grupo de los que les gusta ir a los restaurantes de lujo porque no pagan ellos, están viendo esa inmediatez que piensan que les va a redituar, como diría el clásico, pingües ganancias. Yo creo que ese es uno de los vicios más dañinos de la política mexicana, la inmediatez. Sin embargo, el destino parece que se empeña en alcanzarnos como país, como sociedad y a ellos como clase política. Si hoy no levantan un poquito la mira y ven quizá 2 o 3 años adelante, se pueden encontrar con una gran sorpresa todos los partidos que están representados en lo que pomposamente se llama el Parlamento y es simplemente las 2 cámaras del Congreso de la Unión. Las limitaciones son evidentes. Yo no sé de qué méritos goce el señor Barbosa, pero dice, este frente es para combatir las reformas insanas. Yo no sé de dónde saca ese adjetivo, ¿no? No sé si quiera quitarle el cetro al licenciado Krill cuando habló del sospechosismo en lugar de suspicacia, pero dice, si hubiera dicho... Pareciera la declaración de una policía moral, ¿no? Efectivamente, así es, como los que andan en Afganistán, la policía, o como andaban en los guardias rojos en aquella viejos años de los 60, con una botella grande de cerveza que vendían en aquel entonces en China, y si en el pantalón no pasaba libremente esa botella ahí, te hacían objeto de escarnio y te rompían el pantalón porque era demasiado ajustado, tipo occidental. Yo creo que el que planteen este tipo de cosas no exhibe al adversario inventado, los exhibe a ellos. Yo creo que eso es lo más peligroso de esto. Ahora, en relación con las alianzas que puedan hacer ellos o deshacer, yo al final de cuentas, como diría Bora Milutinovic, yo respeto, porque eso es problema de ellos. Si aciertan en la alianza, ellos van a disfrutar los frutos o las ganancias. Y si no aciertan, las consecuencias las deberán pagar ellos. Yo plantearía para terminar lo siguiente. Hay una iniciativa que anda rondando por ahí que es reducir los diputados plurinominales o de partido o como gusten llamar de representación proporcional de 200 a 100. Yo creo que ese va a ser en términos de proyecto político del licenciado Peña Nieto el objetivo a alcanzar para el 2015. En el momento en que eso se aprobare y la próxima legislatura, la 63ª, contare con 400 diputados, yo creo que a partir de ahí se generaría una situación de gobernabilidad mucho más manejable, más fácil, y en ese momento la exacta dimensión tanto del PAN y del PRD se exhibiría como tal. ¿La botella exactamente de qué tamaño era? Perdón, porque eso sí me... ¿Perdón? ¿La botella de qué tamaño era? Como una botella de... ¿Una caguama o cómo? Una caguama, así, pero tipo vino Beaujolais, que es el que usted conoce. Ahorita ya ni siquiera de las del avión pasan los pantalones. Ya, así es, efectivamente. José Luis. Bueno, yo para empezar respecto a la alianza, a mí me parece que pues es una alianza basada en la coyuntura, donde hay que recordar que el que iba a pagar la gran factura de no aprobar la reforma laboral era el PRI, y no la ha pagado, por lo menos hasta ahora que yo vea, no ha pagado ese costo y ese descrédito social por no aceptar una política transformadora, una reforma transformadora. Y entonces me parece un poco que son patadas de ahogado del PAN y del PRD. Ahora, respecto al tipo de unión, yo creo que panistas y perredistas se sacan ronchas, es decir, se desprecian mutuamente. Y entonces no he visto a lo largo del tiempo que haya una alianza que dure entre estas dos fuerzas. Pero se fueron a cenar juntos y parecían muy contentos. Sí, es precisamente las cortas miras de las que... Es precisamente las cortas miras de las que habla Ángel. Ahora, eso, ¿por qué lo digo? Porque me lleva a un tema fundamental, que son los liderazgos. Es decir, creo que estamos presenciando un Senado, una Cámara de Diputados, que es como en el box, que existen distintos pesos y tenemos a pesos pesados, la verdad, como es Manlio Fabio y como es Gamboa, y tenemos a políticos de plaza, como es Luis Alberto Villarreal. ¿Quién lo conocía? Fue alcalde de San Miguel de Allende,
preciosa ciudad, pero bonito ¿quién lo conocía haciendo política nacional? Un estadista. Y hoy trata con estos monstruos de la política. Y igual el PRD, es decir, Barbosa, pues también lo conocían en su casa. Entonces, no sabe ni agarrar los cubiertos, batalló ahí en la comida del Estoril. Lo que creo que eso nos lleva es a entender que en esas dos fuerzas políticas, si quieren sobrevivir y ganar por lo menos alguna batalla, eso los va a llevar a tener que encontrar otros liderazgos que no son los formales. A ver, se nos termina el tiempo. Quiero preguntarles. Nada más diferir rapidísimo. Me parece que hay un súper criticismo que está dejando de ver muchos de los resultados que sí están teniendo. En el Senado lograron sacar la iniciativa con la parte de democracia y transparencia, que es un éxito. No se tomaron tribunas y me parece que la alianza sí dejó algunas cosas positivas. Me parece que no va a pasar. Si no se aprueba. Déjame preguntarte. Incluso creo que en la Cámara de Diputados va a salir así. Entiendo que hay desacuerdo ya sobre un solo artículo de los 388 que se agregaron. Ya lo veremos, pero dijo el ciego. Lapso, ¿qué periodo le das a esta unión del PRD y la izquierda? Creo que se van a ir presentando esta clase de alianzas a lo largo de los próximos años sobre diferentes temas, particularmente los que tienen que ver con cuestiones de política, transparencia, rendición de cuentas, como ellos mismos han anunciado, y ahí lo adelantaba Humberto. Sí, creo que van a ser constantes, aunque no van a ser una alianza, digamos, permanente. Humberto, ¿es de coyuntura o de largo plazo? En política no se tienen enemigos sino adversarios. Y efectivamente yo coincido con José Luis, me parece que se detestan mutuamente panistas y perredistas, pero van a jalar juntos cada vez que les convenga, ¿no? Paco Sea. Cada vez que les convenga, exactamente ese es el término. Esto se va a surgir cada vez que les convenga. Se impondrá el pragmatismo y PRI y PAN sacarán adelante las reformas que requiere este país. José Luis. Yo creo que en el momento en que definan sus agendas políticas que no las tienen definidas, en ese momento sabremos si hay unión o desunión. Muy bien, ha sido todo por hoy, así concluye esta emisión de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río, lo espero el próximo domingo a las 21 horas. Muchas gracias a nuestro panel y gracias a usted en casa. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @Cadena 3_MX y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.